traído, actualizado, traído a valor presente. O el flujo del año 1 dividido por 1 más la tasa de descuento elevado a 1 más el flujo del año 2 dividido 1 más la tasa de descuento elevado a 2 más, etc. Hasta, perdón, viene hasta del año 0. El año 0 dividido 1 más la tasa de descuento elevado a 0. ¿Ya? Todo eso hasta llegar, en este caso, al flujo del año 5 dividido por 1 más la tasa de descuento elevado a 5. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer todos estos flujos futuros, fíjense que nosotros estamos posicionados acá, vamos a traer todos estos flujos de años futuros a valor actual. Y luego los vamos a sumar. La suma de todos esos valores actuales es el VAR. Entonces, yo sé que la tasa de descuento K es igual de 13%. Es decir, el valor actual de esos 3150 UF van a ser menos 3150 dividido 1 más la tasa de descuento, es decir, va a quedar 1,13 elevado a 0. ¿Cuánto es 1,13 elevado a 0? 1. ¿Cuánto es? 1. Por lo tanto, el flujo del año 0, perdón, el valor actual del flujo del año 0 va a ser igual a menos 3150. Es decir, estas menos 3150 UF del año 0 siguen siendo menos 3150 UF. Luego, año 1, el valor actual del flujo del año 1 va a ser igual a las menos 670 UF dividido 1,13 elevado a 1. ¿Cuánto es 1,13 elevado a 1? 1,13. 170 dividido 1,13, 592,9. Son menos 592,9 veces. Luego, el valor actual del año 2, el valor actual del año 2 es igual a 930 UF dividido 1,13 elevado a 2. 930 dividido 1,13 elevado a 2. 728,3. El valor actual del año 3 es igual al flujo 1365 dividido 1,13 elevado a 3. 1365 dividido 1,13 elevado a 3. 9,16. Pues, valor actual del año 4 es igual a el flujo 1420 dividido 1,13 elevado a 4. 1420 dividido 1,13 elevado a 4. 870,9. El año 5, el valor actual del año 5 es igual a 1980 dividido 1,13 elevado a 5.
74,7. Ustedes se fijan, cuando nosotros actualizamos estos flujos, cada vez se hacen más pequeñitos. ¿Qué le estamos descontando? Lo que le estamos descontando es un 13% de rentabilidad anual, es decir, le estamos sacando la tajada del inversionista. ¿Ya? El inversionista, cuando saca su tajada, digamos su ganancia, la que espera ganar, convierte estos 1980 UFs en 1074, es decir, las otras 904 UF, 905 UF,3 son la ganancia anual de este inversionista. ¿Ya? Eso es lo que estamos sacando, el 13% anual de rentabilidad. Eso representa la tasa de descuento, la rentabilidad anual que se le exige al proyecto. Después con el TIR se calcula la rentabilidad real del proyecto, pero esto es la rentabilidad esperada. ¿Ya? Y ahora, finalmente, entonces, para calcular el VAN, solamente hay que sumar todo esto que está acá. Menos 123. ¿Recomienda invertir en este proyecto? No. No. Este proyecto, en estas condiciones, no es rentable. Normalmente, uno, al final de una evaluación del proyecto, uno tiene conclusiones y recomendaciones. En esta recomendación, uno normalmente sugiere invertir o no invertir en el proyecto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el VAN es menor que 0, por lo tanto, este proyecto debería ser rechazado. Sin embargo, uno siempre se guarda algunas posibilidades de mejora. Por ejemplo, como esto está evaluado en UF, da lo mismo, nosotros podemos tomar este proyecto, guardarlo, archivarlo. A lo mejor, el próximo año, en 2 años más, cuando las condiciones de mercado cambien, cuando el poder adquisitivo de las personas aumente, etc., a lo mejor pues sí puede ser rentable. Por lo tanto, lo guardamos hasta que las variables que nosotros consideramos aquí sean más atractivas para invertir. ¿Ya? Esas cosas se pueden recomendar también en el informe. Si bien yo recomiendo no invertir ahora, guárdelo porque puede ser que mañana las cosas mejoren y el proyecto sí pudiera ser rentable. ¿Ya? Ahí está, pregunta número 1. Después, pregunta número 2. Es pregunta conceptual. Siempre se equivocan en esta. Dice, un proyecto que se evalúa a 7 años de operación arroja un periodo de recuperación de la inversión de 9 años. Y dice, ¿se puede afirmar que el TIR será mayor que la tasa de descuento? Explique. Si alguien me puede dar un argumento mínimo para responder esta pregunta, se gana el aplauso del público. Un proyecto se evalúa a 7 años de operación y arroja un periodo de recuperación de la inversión de 9 años. ¿Se puede afirmar que el TIR será mayor que la tasa de descuento? No se conoce la tasa. Ya, pero sin conocer la tasa de descuento podemos saber la respuesta. Ya. Primero, esta es la lógica con la que tenemos que pensar esta pregunta. Si se evalúa 7 años y yo recupero la inversión en 9 años, ¿el proyecto es rentable o no es rentable? No es rentable, ya. Tengo la primera, digamos, conclusión. El proyecto no es rentable. Si el proyecto no es rentable, ¿será posible que el TIR sea mayor que la tasa de descuento? No, imposible. El TIR tiene que ser menor que la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque significa que la rentabilidad que le estamos exigiendo al proyecto es mayor que la rentabilidad que el proyecto en la realidad tiene o puede tener.
y por lo tanto el proyecto no es rentable. Eso significa que la tasa de descuento en este caso va a ser mayor que el TIR, y por eso el proyecto no es rentable. Acuérdense siempre que tenemos distintos criterios. El proyecto se acepta siempre que el periodo de recuperación de la inversión sea menor que los años de evaluación. El proyecto se acepta también siempre que el TIR sea mayor o igual que la tasa de descuento. El proyecto se acepta también siempre y cuando el VAR sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Y por lo tanto de ahí sale esta lógica. ¿Ya? Si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que los años de evaluación, el TIR tiene que ser menor que la tasa de descuento y el VAR va a ser menor que 0, porque entra en zona de rechazo. Y rechazo entonces todo lo contrario. Cuando el periodo de recuperación de la inversión es mayor que los años de evaluación, cuando TIR es menor que la tasa de descuento y cuando el VAR es menor que 0. Si ustedes se fijan, cuando nosotros actualizamos flujos, es lo mismo que cuando calculamos con tasas de interés compuestos. ¿Ya? Básicamente la misma metodología. Aquí lo que estamos haciendo es calcular un valor actual. Cuando calculábamos con intereses, eran un valor futuro. Pero es la misma relación. Acuérdense que el valor actual es igual al valor futuro dividido 1 más la tasa, que puede ser tasa de interés en el caso de un préstamo. ¿Ya? Elevado a n es el número de años o meses en el que se está prestando esta plata, de acuerdo a si es tasa mensual, van a ser meses, si es tasa anual, van a ser años. Vamos, siguiente pregunta de esta prueba. ¿Cómo sería la respuesta? ¿En este? ¿Se puede afirmar que el TIR sea mayor que la tasa de descuento? No. El TIR, en este caso, con toda seguridad va a ser menor que la tasa de descuento. La pregunta 3 decía: un proyecto que se evalúa con una tasa de descuento de 14%, arroja un BAN de 6.917 UF y un TIR de 23%. Dice: interprete los datos y explique brevemente qué significa cada uno de ellos. Esto podría ser tranquilamente pregunta de examen, interpretar esos valores por separado. Bueno, que se evalúa para interpretar todos los valores, digamos. Y se interpreta que se evalúa con una tasa de descuento de 14%, significa que a este proyecto, vamos por partes, una tasa de descuento de 14%. Esto significa que al proyecto se le exige un 14% de rentabilidad anual. ¿Ya? Este valor debe considerar todos los costos de oportunidad. Ese es el término clave acá. ¿Ya? Se refiere a la rentabilidad que estamos exigiendo al proyecto y a los costos de oportunidad que estamos cubriendo. ¿Por qué? La tasa de descuento, ustedes por favor ocupen la tasa de descuento que ustedes estimen conveniente siempre y cuando puedan argumentar por qué.
la tasa de descuento usted siempre debería estar sobre el 7%, no puede ser menor al 7%. ¿Ya? Ahí tienen un piso. Y para arriba, normalmente en un proyecto como este no debería superar un 17 o un 18% como máximo. En Chile actualmente no hay proyectos que renten tanto. No hay proyectos que renten ni siquiera 14%, prácticamente ningún negocio deja este margen de ganancia. Los sectores que más beneficio tienen, hoy en día creo que las ISAPRES son los que tienen la rentabilidad más alta, que son rentabilidades como de 27% anual. ¿Ya? Exagerado, en general la rentabilidad anda en torno al 7 o 9%. Por lo tanto, una tasa de descuento de 11, 12, 13, 14, 15% todavía puede ser prudente. Ahora, ¿por qué hablamos de costos de oportunidad? Los costos de oportunidad es lo que yo le podría exigir a esta plata metiéndola en otro tipo de negocio. Por ejemplo, si yo meto esta plata al banco, me va a generar, no sé cuánto ustedes van a tener que buscar ese valor, me puede generar en el banco, por ejemplo, si yo la guardo en web en el banco, será un 1,8, un 2% anual que puede generar de rentabilidad. Es decir, no puedo tener una tasa de descuento inferior a 2%, porque de lo contrario, mejor meto la plata en el banco. Me tiene que rentar al menos lo que renta cualquier negocio en Chile. Si en Chile, ya voy, dije primero la tasa en web para, ojo, esto es para un depósito, no para un préstamo, para guardar la plata en el banco. Un depósito bancario, y asumamos que eso está en torno a 2% anual. Después tengo el crecimiento económico. Lo más general, hacerlo con el crecimiento de Chile. Si vamos mirando más fino, podríamos ver cuánto crece solamente el sector agrícola, por ejemplo, solamente el sector cosmético, el sector alimentos, etcétera, de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes tengan. El crecimiento económico de Chile, hasta, como decían algunos alumnos hace un ratito, hasta hace unos años atrás siempre se estimaba más o menos 5% anual. Chile dejó de crecer 5% hace varios años, ya Chile está creciendo este año en torno como al 1,3 o 1,5%, súper poco, ¿ya? Pero nosotros estimamos que un buen valor sigue siendo en torno a 3,5%, es decir, deberíamos exigirle que crezca al menos eso. Y deberíamos considerar una tasa de riesgo del sector en el cual ustedes están desarrollando su negocio, el sector alimentos, sector cosmético, sector agricultura, etc. Y este es el valor que nunca aparece en ninguna parte. ¿Ya? Nunca está en ninguna parte. Yo les recomiendo que busquen proyectos agrícolas, etc. Búsquenlo. Hay un montón de tesis de la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad de Talca, todos los que tienen la Católica Valparaíso, todos los que tienen carrera de agronomía o agrícola en general, tienen tesis de evaluaciones de proyectos. Ahí pueden encontrar cuántos son las tasas de riesgo de algunos sectores. Esta tasa de riesgo puede cambiar, tiene rangos muy amplios, ¿ya? Puede ir aproximadamente entre un 2 hasta un 7% aproximadamente. Y ahí ustedes arman una tasa de descuento. Una aproximación así bien aproximada. Y tenemos aquí, por ejemplo, la tasa de descuento. Supongamos que esto fuera 7%, el máximo sería 2, 5,5 y 7 sería 12,2%. Y ustedes podrían justificar así su tasa de descuento. Bueno, sigamos con la respuesta. Dice, la tasa de descuento 14%, ¿qué representa? Representa la rentabilidad que le estamos exigiendo al proyecto y representa una tasa o un valor que debe cubrir todos los costos de oportunidad. ¿Por qué? Porque si no los cubre, yo prefiero invertir en otra cosa. Después, sumé, consideré 7, digamos, consideré el más alto. Es como 5, ¿no? Después, arroja un pan de 6.917 UF. ¿Qué significa?
van igual a 6.917. ¿Qué significa, Esteban? En primer lugar, significa que el proyecto es rentable. Es decir, debería invertirse en este proyecto. ¿Pero qué significa? Así en términos duros, significa que sus ingresos alcanzan a cubrir todos los costos, inversiones la rentabilidad del inversionista, y aún así, entre comillas, sobran 6.917 huevos. Mientras mayor sea el van, más atractivo el proyecto, porque significa que el proyecto es capaz de autofinanciarse completamente, es decir, las ventas de este proyecto me permiten cubrir todos los costos, es decir, pagar sueldos, pagar los arriendos, comprar la maquinaria, los vehículos, las inversiones en general, pagar las patentes, hacer todo, ejecutar absolutamente todo el proyecto. Además, me permite otorgarle ese 14% de rentabilidad anual al inversionista, y aún así, entre comillas, sobran, nos quedan 6.917 huevos. Por lo tanto, este proyecto es muy atractivo según estos números que están acá. Y un TIR de 23%. Ya. En primer lugar, es consecuente con el van y tasa de descuento. Esto no podría haber sido, por ejemplo, inferior a 14%. ¿Qué hubiera pasado con el van si esto es inferior a 14%? ¿Cómo hubiese sido el van? Negativo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el TIR es justo 14%? ¿Cuánto sería el van? 0, porque se refiere a la tasa de descuento que hace que el van sea 0, ¿ya? Entonces, es consecuente en primer lugar con el van y la tasa de descuento. En segundo lugar, representa la rentabilidad real del proyecto. Nosotros le estábamos exigiendo un 14% de rentabilidad, pero este proyecto renta 23%. Esa es su rentabilidad real, o mejor dicho, en la máxima tasa de descuento con la que lo podríamos evaluar para que el proyecto siga siendo rentable. Por lo tanto, me describe, me representa el límite de rentabilidad. Si nosotros hubiéramos evaluado con tasa de descuento de 23%, el van hubiese sido 0. Si nosotros utilizamos una tasa de descuento mayor que 23%, el proyecto hubiese sido negativo, no rentable, siempre. Ahí se interpretan los resultados. Y último, ¿puedo borrar acá? Y el último dice: programe la devolución de un préstamo de 21 millones de pesos en 4 cuotas anuales, iguales y sucesivas, con una tasa de interés de 7,6% anual. Lo primero que hay que hacer acá es calcular el valor de la cuota, que es igual al préstamo por la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a n, que es el número de cuotas, dividido
Entonces, el monto prestado, 21 millones. Por la tasa de interés anual. Son cuotas anuales. Por ejemplo, yo aquí pillería. Les doy cuotas anuales, pero les doy una tasa mensual. En ese caso tendrían que partir por convertir la tasa mensual en tasa anual. ¿Ya? Se me acaba de ocurrir la manzana para la prueba. Bueno, entonces la tasa de interés es 7,6%, es 0,076. Muchas veces se equivocan ahí y le colocan solamente 0,76, que equivale a un 76% y no un 7,6. Ojo con esas cosas. Por 1,076 elevado a las 4 cuotas dividido 1,76, perdón, 0,76 elevado a las 4 cuotas menos 1. ¿El B valor? ¿Es precio de una forma? ¿Valor? Todo con una fórmula y los datos que $6.283.38. ¿Sí? ¿Nadie más lo hizo? Van a creer aquí ciegamente con el cálculo que dice 6.283.978. Tiene un decimal ahí, pero va a faltar unos pesitos al final del préstamo. Bueno. Al inicio del año 1, antes de pagar la deuda, yo debo 21 millones. El valor de la cuota es este, todas las cuotas son iguales, por lo tanto son 6.283, 978, 6.283, 978, 6.283, 978, 6.283, 978. El interés es el 7,6% de la deuda. O sea, 7,6% de 6.283.978. Los intereses son 477.582. ¿Cómo voy a calcular la amortización? ¿Tratando qué? ¿Cómo está con el interés? El interés, el 7,6% de los 21 millones de la deuda. Restando la cuota con el interés. Restando la cuota menos el interés, ¿ya? ¿Correcto? Entonces son 5.806.978.
a 4 menos 1, cierro paréntesis, es igual 6.283.078. ¿La qué? La amortización, a ver, miren, cuando yo estoy pagando una cuota de 6.283.978, una parte de esa cuota está destinada a cubrir el interés del préstamo, la deuda, digamos, y, perdón, del crédito, y el restante, que es la amortización, es en cuanto efectivamente disminuye la deuda. Yo pagué 6.283.000, pero la deuda disminuye solamente en 5.800.000. El resto es solamente para pagar interés. ¿Ya? ¿Pero cómo lo hizo? Entonces se cuenta Uno calculo el valor de la cuota, le resto el interés y me da la amortización. el interés lo saco por la deuda del año, ¿cierto? Sí, siempre. Entonces ahora vamos a ver, al inicio del año 2, antes de pagar la segunda cuota, ¿cuánto es la deuda? ¿Cómo calculo? Pero la amortización, ¿sí? Eso te estima o sea, el número de la deuda inicial menos La amortización, correcto. Eso es lo que realmente disminuye la deuda. El interés, el 7,6% de la deuda hasta ese momento. Ahora para el segundo año lo vamos a calcular con la deuda del segundo año. Mira. ¿Pero cómo? El interés no, es de la deuda. De la deuda menos Sí. el 7. Correcto. ¿Por qué? 7,6% de 21 millones. Que sigue, ¿no viste? ¿Sabes lo que va a pasar? Se acaba la hora y no nos va a enseñar luego cómo se saca el 2 ni el 3. Me parece que me he equivocado. ¿Sí? Entonces son 1.596.000. Por lo tanto, la amortización La amortización, la cuota menos el interés. $4.687.978.
restas 4 millones 6, te da 16. 16 le restas 5 millones 44, te da 11 millones. 5 millones de qué. De abajo por la amortización. Y los 5 millones de amortización es la cuota. Es el interés. 6 millones y algo. Millones menos o por en la calculadora de 7,6%. ¿Por? 7,6% lo de arriba. Mi calculadora pone 21 millones por 7,6%. Profe, ¿y eso no tiene que ser un número igual? Son 2 pesos de diferencia, pero es por las aproximaciones. Si lo hubiéramos hecho en Excel, hubiese dado 0. Pero por 2 pesos de diferencia. ¿Qué decimos que? Pero ojo, esos 2 pesos hay que pagarlos, si no los van a perseguir. Toda la vida vamos a poner esos 2 pesos, los gastos de administración y cosas así. No, 2 pesos, ya cuando lo hacemos en Excel, esto se cuadra en 0. O cuando está en web también se cuadra en 0 porque podemos considerar los decimales cuando están en pesos. Los decimales son un poco más insignificantes. ¿Ya? ¿Qué tenemos entonces? El primer año pagamos la cuota de 6.200.000 y tanto, la deuda se reduce apenas en 4.687.000 y 1.600.000 prácticamente de lo que estamos pagando corresponde solamente a intereses. La segunda cuota, la deuda se achica un poco más y lo que pagamos en interés es un poco menos. Ustedes se fijan, cada vez que las cuotas van avanzando, la amortización va aumentando y el interés va disminuyendo. Eso significa que el banco se asegura de ir recibiendo, ir cobrando primero los intereses, de ir sacando su ganancia y después cobra la deuda. Si usted tiene un crédito hipotecario a 30 años, lo más probable es que esté los 10 primeros años solamente pagando intereses y después del 10º año recién la deuda empieza a disminuir. Digamos, proporcionalmente, igual se va a reducir, pero va a ser tan poquito que ni siquiera se va a notar. Usted le va a pedir al banco 70 millones de pesos y después de 10 años se da cuenta que todavía le debe 68 millones de pesos, y que ha estado 10 años pagando y que la deuda no se ha reducido en nada. Es por esto. Y el último año comenzamos con una deuda de 5.840.000, pagamos 6.283.000, que es el valor de la cuota, cubrimos la parte de interés, que es la ganancia del banco, y cubrimos el resto de la deuda para quedar entonces al año siguiente en 0. 4 o 5 años para que no tengan que estar calculando esto muy lejos. No es mi intención tenerlo ahí 1 hora calculando la evolución del crédito. Lo devuelven 36 cuotas. Profe, ¿cuánto es Igual que esto, muy parecido. es la misma? ¿Ah? ¿Son 4? Y algunos de tasa de interés. Hicimos la semana